¿Te sientes desconectado de Dios? En este video quiero un poco enseñarte acerca de lo que sucede cuando nuestra relación con Dios mengua, cuando nuestra comunión con el Espíritu Santo tal vez ha caído. Tal vez en este tiempo te has sentido enfriado, te has sentido desanimado, te has sentido desalentado, o que las cosas no están avanzando, sino que realmente sientes un estancamiento en tu vida espiritual, te sientes desconectado de Dios, te sientes tal vez a muchos kilómetros lejos de Él, te sientes a una distancia considerable en la cual no crees que Dios te escucha más, no crees que Él está contigo. Al contrario, estás lleno de incredulidad o de desesperanza y sientes que en este tiempo tal vez tu relación con Dios no es lo que debería o lo que tú quisieras que sea en este momento, ya que conoces a Dios por algún tiempo tal vez, o estás emprendiendo este caminar con el Señor y no crees que las cosas están avanzando como tú quisieras. Y eso es sentirse desconectados de Dios, ¿no? Y en este video quiero enseñarte las causas, las razones por las cuales nosotros nos sentimos así con el Señor y cómo podemos reconectarnos con Él, cómo podemos volver a conectarnos con Él, que es la fuente de agua viva. La palabra nos enseña que el primer obstáculo en nuestra relación con Dios, y esto es claro, nuestro primer obstáculo es el pecado. El pecado es algo que nos separa, es algo que trae muerte a nuestra relación con Dios. Es algo que realmente por más que Dios nos ame, por más que Dios desee lo mejor para nosotros y quiera bendecirnos con todo su corazón, el pecado impide que Él pueda acercarse a nosotros. Es más, nos aleja de Él, nos separa de Él. La palabra lo dice, por cuanto todos pecaron, quedan destituidos de la gloria de Dios. Si mantenemos pecado oculto en nuestro corazón, ese pecado con el pasar del tiempo va a ser una pesa, va a ser casi como basura guardada en nuestro corazón, que va a empezar a enfriarnos, va a empezar a traer todas las cosas que en algún momento hemos dejado, pero que ahora estamos volviendo. Cuando oramos, ya no sentimos su presencia, nos sentimos condenados, nos sentimos culpables. La palabra nos dice claramente que cuando nosotros pecamos deliberadamente, el Señor oculta su rostro de nosotros. Y por más que podamos insistir, si hay pecado en nuestras vidas, no podemos hacer nada más. La palabra nos enseña que cualquiera que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Guardar pecado es una de las consecuencias principales de que nos sintamos desconectados de Dios. El pecado poco a poco nos va a alejar de las cosas de Dios, porque el pecado tiene una consecuencia que trae muerte, y no solamente una muerte espiritual. Primero es una muerte espiritual, pero después también puede traer consecuencias hasta físicas a nuestro cuerpo. ¿Cómo está tu vida de santidad con Dios? Si te sientes desconectado con el Señor, es porque has permitido que una puerta del pecado entre a tu corazón, es porque has permitido que el pecado venga y cambie y trastorne algo en tu corazón y te aleja y te apaga y cierra y contrista al Espíritu Santo para que no lo escuchemos más. Si estás en esa condición, la solución inmediata es que tú puedas volver a los pies de Jesús y te arrepientas de todo tu corazón y le pidas perdón y vuelvas a reconectarte con su amor, porque Él pagó un precio para que tú hoy seas salvo, hoy seas amado. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez no será la misma intensidad o fuego como hemos sentido en algún momento, pero empezará a volver esa conexión con Dios y podremos volver a estar en esa condición, en ese sentir, en esa comunión y relación con el Espíritu Santo. ¿Qué más nos desconecta de la presencia del Señor? Es conectarnos a otras cosas que no es Él, que no es la fuente de agua viva. Hay muchos tipos de tentaciones y muchas distracciones en este mundo que nos quitan el enfoque, nos quitan la fuerza, nos quitan todo lo que nosotros somos para desconectarnos de Dios. ¿A qué te estás conectando más en este tiempo? ¿A qué te estás conectando más este tiempo? Así como tal vez nosotros podemos conectarnos a las redes sociales, ¿verdad? Invertimos algún monto de tiempo en alguna red social o estamos algunas horas viendo y ahí sale, ¿verdad? La notificación que estamos en línea, que estamos conectados en ese momento. De la misma manera, nosotros podemos conectarnos a muchas otras cosas que no necesariamente nos están haciendo crecer o avanzar en Dios, sino que al contrario son pesos muertos que están poniendo en nuestra vida cosas que no convienen y nos están enfriando poco a poco más de la presencia del Señor. ¿Qué tipo de conexiones hay? Dice la palabra que podemos conectarnos con todo lo que hay en el mundo, que es la vanidad de esta vida, los deseos de los ojos. ¿A qué te estás conectando en este tiempo? ¿De qué te estás nutriendo? Dice la palabra que nosotros podemos estar conectados con el mundo, podemos estar conectados con la vanidad, podemos estar conectados con la inmoralidad, podemos estar conectados con el simple hecho de prestarle oídos al chisme, a la murmuración, al pesimismo, al afán. Podemos estar conectados a tantas cosas que realmente nos drenan, que realmente nos quitan la energía, nos quitan todo nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas, y no podemos ni siquiera estar conectados más a Dios, ¿no? Entonces analiza qué debes tú cortar. Dice la palabra que toda relación que nosotros tenemos
con el Señor tiene que ser relaciones que nos acerquen más a Él, que nos acerquen más a Él. Toda relación es un tipo de vínculo, una conexión. Dios quiere traer conexiones divinas, es decir, gente que provoque que nosotros nos acerquemos más a Dios. Pero si esas relaciones o conexiones no son divinas, no vienen de parte del Señor, pueden retrasarnos, obstaculizar nuestro proceso en Dios. También es necesario mantener un ecosistema saludable alrededor de nosotros, que podamos quitar toda distracción de nuestra mente, que podamos limpiar todo aquello que nos está perturbando, que está poniendo en nosotros tentación, pecado, diferentes tipos de cosas que por más que estemos encendidos, tal vez en el servicio dominical, en el servicio del domingo de la iglesia, estamos volviendo a nuestro día a día y completamente nos desconectamos al instante de Dios y nos conectamos al afán, a las tareas, a las responsabilidades, a las cosas y no estamos manteniendo un equilibrio tal vez en ese sentido en nuestro diario vivir y eso desgasta y eso cansa. El fuego que Dios enciende en nuestros corazones es nuestra responsabilidad mantenerlo encendido, pero eso implica un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, ¿a qué le estás dedicando? ¿A qué te estás conectando más en este tiempo? ¿Realmente estamos desperdiciando el tiempo? Tal vez en redes sociales, tal vez en cosas vanas, simplemente en cosas que no convienen. Analiza eso. La palabra también nos dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Un error de los hombres cuando abandonan a Dios es que ellos se conectan a otras cosas y buscan la felicidad en aquello. Y dice la palabra que son como cisternas rotas que no retienen el agua. No importa cuánto tú te esfuerces, no importa cuánto tú intentes alcanzar tus metas y objetivos sin Dios, eres como una cisterna rota, que esa felicidad es temporal, esa realización es momentánea. Eso en lo que tú encuentras refugio y encuentras gozo o encuentras algún tipo de paz es momentáneo y es temporal y esa agua no se retiene, sino que se desperdicia al instante porque es algo que no va a completarte. Dios nos creó para ser llenados con Él, con nada más. Entonces, estar conectados con la fuente de agua viva significa que podemos vivir una vida plena, sin importar si nos vaya bien o nos vaya mal. Nos sentimos felices porque estamos llenos de Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro trabajo, amados hermanos, es estar conectados a la fuente, es reconectarnos. Si en este tiempo te has desconectado, te animo a que tú puedas volver a tener una comunión con Dios, puedas volver a tener una comunión con Él. Que cuando nos desconectamos de Dios empiezan a suceder diferentes cosas. Primero, estancamiento. Cuando las aguas no se mueven, se estancan. Cuando las aguas de tu espíritu no se mueven en Dios, no están conectadas al río, al fluir de la corriente de los ríos de agua viva de parte de Dios, esas aguas se estancan. Y por más que estés en una congregación o muchos años de cristiano, si tú no estás en movimiento, no estás en una comunión viva con el Señor, las aguas se están estancando en ti y tu vida espiritual está menguando y no estás creciendo, porque eso sucede cuando nos desconectamos de las aguas vivas, de la fuente de vida, nos estancamos. Segundo, nos aislamos. Cuando nosotros rompemos toda relación con el Señor o nos desconectamos de Él, también empezamos a desconectarnos de su iglesia, empezamos a desconectarnos de las personas de Dios que Dios puso alrededor nuestro, empezamos a desconectarnos de la gente que ha sido de bendición para nosotros, nos aislamos, nos escondemos, nos alejamos, empezamos a cortar los vínculos que Dios ha puesto, porque el pecado hace eso en nosotros, porque todo esto del mundo y todo a lo que le hemos dado prioridad, empieza a separarnos de las cosas de Dios. Esa es otra de las consecuencias cuando tú te desconectas del Señor, empiezas a aislarte. Quieres hacer las cosas a tu manera, quieres resolver tus problemas a tu forma, ya no buscas consejo, ya no buscas ayuda, ya no buscas a los líderes o autoridades que Dios ha puesto para ayudarte, sino que intentas hacer las cosas a tu manera. Esa es una muestra de que te estás desconectando del Señor. Dice la palabra que Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo, que estamos unidos entre sí. Hay unidad, debe haber familia, debe haber este tipo de vínculo de paz, de amor entre todos para que seamos de bendición. ¿Qué más sucede cuando nos desconectamos de la presencia del Señor? Rompemos el orden natural de la unción. Dice la palabra que la unción empieza en la cabeza y corre hasta las barbas hasta llegar a las vestiduras. Pero cuando tú te desconectas del Señor, también te desconectas de la unción que Dios está derramando en su casa. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer las cosas a tu manera y por la duda o incredulidad o por lo que estás aislado, no recibes lo que Dios está haciendo en ese momento porque tú estás en otro lugar, porque no estás con el mismo espíritu, en el mismo sentir, con la misma fe, sino que estás aislado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconectarnos con Él? ¿Cómo podemos volver a sentir ese fuego? ¿Cómo podemos volver a sentir esa pasión, ese amor por Dios que antes sentíamos y que nuestra comunión avance de gloria en gloria?
Y la primera, que lo dije antes, es primero buscar a Dios y pedir perdón. Si has pecado, el primer obstáculo que tienes que quitar en medio de tu relación con Dios es el pecado. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y empezar a hacer obras dignas de arrepentimiento. Es decir, cambiar tu mentalidad, no volver a hacer aquello en lo cual tú has caído, sino decidir en tu corazón nunca más volverlo a hacer y empezar a caminar hacia otra dirección, no hacia el mismo lugar. ¿Qué más podemos hacer para reconectarnos con Dios? Es empezar a fortalecer nuestro espíritu con disciplinas espirituales. Es decir, dedicarnos más tiempo a la oración, dedicarnos más tiempo al ayuno, dedicarnos más tiempo a la adoración, dedicarnos más tiempo a estar congregándonos, dedicar más tiempo a hacer estas disciplinas espirituales que van a fortalecer nuestro espíritu y realmente vamos a empezar a acelerarnos. ¿Qué más podemos hacer para reconectarnos con Dios? Vivir una vida en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ver a Dios y quieres conectarte de nuevo con la fuente de agua viva, quita toda suciedad, quita todo obstáculo, quita todo pecado, quita todo tipo de contaminación que están entrando por tus ojos, por tus oídos, a tu mente. Limpia todo ese camino para que no vuelvas a desconectarte en un futuro. Por eso es necesario caminar en santidad. La santidad significa ser separados exclusivamente para el Señor. Eso es santidad. Y cuando estamos en santidad nos conectamos a la única fuente, a Él. No estamos conectados a nada más, sino solamente a Él. Y todo lo demás empieza a fluir. Y por último, cuando tú estás conectado de nuevo a la fuente de agua viva, empiezas a fluir. El Espíritu Santo vuelve a tener esa comunión contigo. Y aquí hay que hacer una aclaración. No es que tú pecas y el Espíritu Santo se escapa de ti o se alejó de ti. Él mora en nosotros, dice la palabra. Pero cuando pecamos, Él se contrista y Él se apaga. Y tal vez no somos nosotros conscientes tanto del Espíritu Santo como lo éramos antes. Pero cuando volvemos a Él, le pedimos perdón y empezamos a tener comunión nuevamente con Él, el Espíritu Santo va a empezar a fluir. Y dice Jesús, si tú crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. No solamente son charcos, no es un jacuzzi, no es algo pequeño, sino son ríos abundantes de vida. Y eso es lo que Dios tiene para tu vida. Así que yo te animo en este video que puedas reconectarte con el Espíritu Santo, que puedas volver a Dios, que si has estado alejado por mucho tiempo, a través de este video tú puedas conocer que Dios es bueno y que Él te quiere perdonar, Él quiere amarte, Él quiere que vuelvas a su casa y puedas reconectarte con el Espíritu Santo y tu comunión y tu vida espiritual crezca a otro nivel. Espero haberte bendecido con este video y también quiero orar por todas las personas que están atravesando un momento complicado en su relación con Dios. Padre amado, yo oro para que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, en este momento, Señor, llene a cada persona que está conectada, Padre amado, que tú seas removiendo todo obstáculo, todo temor, todo miedo, todo pecado, Señor, inclusive, Padre amado, que les impide conocerte, que les impide verte, Padre amado, y que puedan ser reconciliados a ti, que puedan volverte a ver, a sentir, a escuchar tu dulce voz, Padre amado, que toda condenación de Satanás sea quitado de su mente, que ellos puedan conectarse a las fuentes de agua viva en este momento, Señor, y puedan fluir, Señor Jesús, de una manera más profunda, más real, más abundante, Padre amado. Te doy gracias por cada persona que está conectada y te pido, amado Espíritu Santo, que tú los llenes ahí donde están, Padre amado, y pongas convicción de pecado, pongas convicción de juicio. Realmente, Señor Jesús, seas tú en ellos poniendo el querer y el hacer, Padre amado, para buscarte de todo su corazón. Gracias por este tiempo porque sabemos que tú nos estás haciendo volver a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, espero que Dios te haya bendecido a través del video. No olvides comentar y compartir esto a más personas, que es de bendición también para nosotros. Que Dios te bendiga.